Amén. Ahora sí, hermano, levante su mano derecha. Le invito a que levante su mano derecha y le pueda decir al Señor: gracias, Padre, por las pruebas. Gracias por los tiempos difíciles, porque tú has estado conmigo, Señor. No me has dejado solo, papá, y me enseñarás a caminar. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Le invito a que abra su Biblia, mi amado, en Salmos. En el Salmo 119, ábralo allí por favor, Salmo 119, y pongámonos sobre nuestros pies. Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. Y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Leemos la palabra de nuestro Dios. Dice así: bueno, leámoslo todos. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu preciosa palabra. En esta mañana nos disponemos, Señor, a recibir de tu palabra. Te pido que tú hables, oh poderoso de Israel. Habla tú, Señor, que tu pueblo escucha, papá. Háblame, dígale, Señor, que se siembre tu palabra en mi boca. Yo me despojo, Señor, de todo lo que yo soy, Padre. Úsame como un instrumento de tu gloria, Señor. Con toda humildad te pido, Señor, habla tú, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Puede decir conmigo gloria a Dios? Amén. Tome su asiento. Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, hoy es un día precioso, es un día hermoso. Dios sigue trabajando en nosotros. Amén. ¿Sí? A Dios no se le escapa nada. Como le dije, a Dios nada lo toma por sorpresa. A nosotros tal vez sí, pero a Dios no. Dios es el labrador, el que empieza, hermano, pone la mano en el arado y empieza el trabajo. Él es el que siembra, Él es el que riega, Él es el que da, hermano. Él es el que pone, el que envía siervos, el que pone reyes, quita reyes, pone gobernantes, quita gobernantes. Dios es, hermano, el que entregó su Hijo por nosotros. Dios es el que hace todas las cosas en nosotros. Y nosotros, siendo tan insignificantes, hermano, ese Dios todopoderoso se acuerda de nosotros cada día. Cada día son nuevas sus misericordias. Preparas mesa delante de mí y delante de mis adversarios, dice el salmista David. Fíjese qué es lo que Dios hace por nosotros y en nosotros, hermano. Dios no se equivoca. Nosotros, hermano, deberíamos cada día aprender, preguntar, decir: Señor, ¿qué tú estás moldeando en mí? ¿Qué deseas moldear en mí? Esta prueba que estoy pasando, esto que está sucediendo, algo tiene que traer a mi vida. Algo tiene que pasar en mí, pues tú no te equivocas, Señor. Tú no te equivocas. Y aquí, allá, más allá, hermano, en todo el mundo Dios va obrando con sus hijos. Aquel que Dios dijo: este lo voy a tomar en mis manos y lo voy a moldear, hermano, lo va a hacer. Dios no se va a detener, lo va a hacer. Nosotros debemos aprender, hermano, a darle gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. Es una actitud que el pueblo de Dios debe tomar. A no desanimarse cuando las cosas van mal, a no desalentarse cuando las cosas van mal, sino a tomar ánimo en el Señor. Sí, hay cosas que nos afectan, hay cosas, hermano, que nos desalientan, hay cosas que nos desaniman. Cuando falta el trabajo, cuando falta la economía, cuando algo sucede, sí, nos desalentamos, nos angustiamos y todo, hermano. Pero es por eso que necesitamos aprender y entender cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas. Este salmo, hermano, es un salmo precioso, pero
Fíjese lo que dice en el 71, usted lo acabó de leer. Bueno me es, dice, haber sido, ¿qué dice? Humillado. Fíjese, es que, hermano, el salmista entiende que era necesario ser humillado, era necesario, hermano, ser moldeado. Hay una gran diferencia entre ser humillado, diga conmigo, humillado y avergonzado. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Nos va a humillar o nos va a avergonzar? A humillar, jamás a avergonzarnos. Jamás. Dios no avergüenza a sus hijos. Fíjese que se presenta Satanás acusando a Job. Y me pregunto yo, hermano, si Job tenía tal vez cosas en su corazón que moldear. Pues claro que sí. Job necesitaba aprender, claro que sí. Job necesitaba, hermano, ser instruido, claro que sí. En persona Dios vino a instruirlo. Habló desde el torbellino y le enseñó. Pero cuando Satanás, levante su cabecita un momento, cuando Satanás fue a acusar a Job, hermano, Dios jamás avergonzó a Job. Jamás lo avergonzó. ¿Cómo lo reconoció Dios a Job? Delante de Satanás, ¿cómo lo reconoció? Mi siervo. Mi siervo. Fíjese, mi siervo. ¿Cómo nos reconoce a nosotros el Señor delante de nuestros enemigos o delante del adversario? ¿Cómo nos reconoce? Mis hijos. Porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Ya no solo somos siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, dice. ¿Qué somos? Hijos, porque ahora os he declarado, dice, lo que voy a hacer. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo nos reconoce el Padre? Como hijos. Jamás el Señor va a avergonzarte. El que avergüenza es el enemigo, Satanás, el pecado. Eso es lo que avergüenza. Pero Dios no avergüenza a sus hijos. Entonces el salmista entiende que le fue de bendición, le fue para bien, le fue bueno haber sido humillado, porque eso trajo en su vida algo. ¿Qué trajo? En su vida, fíjese lo que dice allí, para que aprenda tus estatutos. Escúcheme, por favor, subraya esa palabra, para aprender tus estatutos. La palabra aprender quiere decir entender. O sea, mire que la prueba que Dios le trajo al salmista le fue necesaria. ¿Para qué? Para entender. ¿Para entender qué? Los estatutos de Dios, la palabra de Dios. Y es que siempre, fíjese, siempre Dios va a traer a nosotros crecimiento a través de las pruebas. ¿Por qué? Porque para que el oro se refine, lo tienen que pasar por fuego. Y usted, amado mío, es oro. Parece que ya se durmió. Usted es oro. En bruto, pero oro. ¿Sí? ¿Oyó? Usted es oro. Mira el que está al lado suyo. Ahí está, hermano. Más oro, a veces menos oro, pero ahí está, hermano. Es oro en bruto. Solo tiene que ser pasado por fuego. Y cada vez que somos pasados por fuego, vamos saliendo más perfeccionados. Me acuerdo yo cuando en mis inicios, hermano, empecé en el Señor y me iba mal a veces en el trabajo. Ay, me pegaba unas desanimadas y unas desalentadas, hermano. Me pegaba, ya no me daba ganas de orar, ya no me daba ganas de hacer eso. Pero mire, de a poco llega un punto en el que ya no. Vamos a seguir al Señor. El Señor tiene el control. Sigamos. Padre, tú sabes, lo que yo voy a hacer es servirte con todo mi corazón. Voy a seguir. Y Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Nada ni nadie, diga conmigo, nada ni nadie me van a apartar de Cristo.
Cristo dijo, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. ¿Qué quiere decir eso? Bienaventurado el que por la persecución, por mi causa, no se desanime, no se desaliente. ¿Cuándo dijo eso? Cuando Juan el Bautista se desanimó. Fíjese bien. Bienaventurado, dijo el Señor, feliz el que entienda esto. Me fue necesario, dice el salmista, me fue necesario ser humillado. Me fue necesario, mire, agachar la cabeza y decir, Padre, de ti dependo. Me fue necesario que a veces me quedara, hermano, sin apoyo, sin nadie quien apoyarme y poder decir, préstame tu dinero, o préstame tú de acá, o préstame tú esto. Me fue necesario que muchas puertas se me fueran cerrando en la vida. ¿Para qué? Con un solo objetivo, para aprender a depender de Dios completamente, para aprender a depender de Dios absolutamente. Y ahora hay una intimidad con mi Dios, hay una comunión con mi Padre Celestial tan hermosa, tan preciosa, que yo sé que el Señor tiene control de todas las cosas. Y ya no me angustio, ya no peleo con mi esposa, ya no nos ponemos a discutir por dinero ni por necesidades. No, sabemos que el Señor tiene control de todas las cosas y sabemos que el Señor proveerá. Salimos a trabajar, salimos a hacer las cosas que tenemos que hacer y mire, el Señor va a poner delante de ti la bendición y hasta déjame decirte que te vas a tropezar con la bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dele un aplauso al Señor. Te vas a tropezar. ¿Por qué? Porque eso está en el propósito de Dios. El Señor dice, pensamientos de bien tengo. ¿Cuántos lo creen? De bien, hermano, los pensamientos de Dios son de bien. Jamás son malos. Jamás. Si cuando éramos, hermano, cuando no conocíamos a Cristo, cuando no estábamos en Cristo, escúcheme, el Señor nos bendecía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que teníamos buenas oportunidades? Y a veces hasta las desaprovechamos, hermano. ¿Verdad? Malgastamos a veces. Oiga, y no estábamos lavados por la sangre del Cordero. Ahora que estamos lavados y limpiados por su sangre, ¿qué no hará Dios por nosotros? ¿Qué no hará por nosotros, hermano? Va a moldearnos, va a llevarnos. Algo que yo he aprendido en el Señor, hermano, es que el Señor te va dando de a poco su provisión, su bendición. De a poco el Señor te va llenando, te va dando, te va dando. Como dice el dicho, grano a grano la gallina se llena el buche, dice, ¿verdad? El dicho, ¿verdad que sí? Pasito a pasito, ¿verdad? Paso a paso el Señor te va dando, escalón a escalón. El Señor te va dando, te va llenando. De pronto tú piensas que estás solo, piensas que no hay nada, tal vez piensas que te está yendo mal, pero resulta que la casa, hermano, de a poco se está llenando. Ya pudieron comprar los muebles, ya pudieron comprar el comedor, ya pudieron hacer esto, pusieron hacer el otro, sino que cuando nos desanimamos no vemos nada a veces, hermano, y eso es lo que tiene que cambiar en nosotros. Es como la hermana que decía, ay pastor, estamos en desgracia, decía. Y yo, ¿cómo es que están en desgracia? Sí, dice, estamos, mire, dice, ando mal, me está doliendo por aquí, dice, no sé qué será, ando enferma, decía. Le digo, ¿y qué hizo? Me fui al doctor, me fui al hospital primero, dijo, y como no había turnos, me fui a la clínica y en la clínica el doctor me está tratando, dice. ¿Y por qué se siente en desgracia? ¿Por qué se siente mal? Si hay otras personas que no tienen ni para el doctor y usted tiene para ir a la clínica, se está tratando, está siguiendo un tratamiento. ¿Por qué vemos siempre lo malo y no vemos lo bueno? Le digo, sierva, hay personas que no tienen ni un centavo para irse al doctor, les toca esperar 2-3 meses para que el turno, y usted va a la clínica y se hace chequear y está siguiendo el tratamiento. ¿Por qué vemos siempre lo malo? Como dijo Job, ¿acaso solo vamos a recibir bendición, lo bueno nada más, y nunca vamos a ser metidos al fuego? Fíjese qué palabras de Job, hermano.
Para mí Job es un ejemplo, es un varón, hermano, que es de gran bendición para mi vida, para el pueblo de Dios. Es un siervo de Dios, un hombre común, hermano, pero es alguien que aprendió. Diga conmigo, alguien que aprendió. Al igual que nosotros debemos aprender. Yo quiero enfocar en la vida de Job algunas cosas que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Lo que Dios hizo en la vida de Job, también la quiere hacer en tu vida. Ay, Señor, o sea que me van a pasar desgracias. No, me estoy refiriendo al final, al resultado, al oro que salió después de que pasó por fuego. A eso me refiero. Así que no te desanimes, hermano, no te desalientes. Dale gracias a Dios en todo y por todo, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, hermano. Entonces, fíjese que el salmista reconoce eso. Me hizo bien, dice. Yo puedo decir, hermano, que muchas cosas que han pasado en mi vida han sido para bien. Muchas cosas. Todavía tengo, hermano, la señal, la cicatriz de una operación de este lado al otro lado, la mitad del muslo, hermano, y yo le pedí al Señor que esa cicatriz no se me quite, y obviamente no se me iba a quitar, pero yo le pedí por una razón, porque siempre esa cicatriz me recuerda lo que Dios hizo en mi vida. Si no fuera por ese trato de Dios, hermano, no estaría aquí predicando la palabra de Dios, no estaría buscando a Dios siquiera. ¿Quién sabe, hermano, dónde estaría? Pero es Dios el que hace eso en nosotros. Así que no te desanimes por las cosas que vienen a tu vida. No te desalientes por eso. Te decía que Dios siempre va dando de a poco. Porque ¿qué tal si tú te conviertes hoy, haces la oración de fe hoy y mañana te sacas la lotería? Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Pero ¿qué pasaría si tú mañana te sacas la lotería? No estás preparado, no estás listo, tu corazón no está listo para tal cosa. ¿Qué pasa si el Señor te enriquece? Hoy hiciste la oración de fe y la semana que viene, hermano, el Señor te enriquece. Tu corazón no está listo, no estás preparado. No va a ser de bendición, va a ser para maldición en tu vida, porque no estás listo. Yo no estoy listo. Mire, llevo varios años, más de 20 años en el Evangelio. Bueno, soy desde pequeño, soy cristiano. Pero aún ahora, hoy, puedo decir que no estoy listo yo para las riquezas. Yo no estoy listo para las riquezas. No es que ame el dinero, pero no estoy listo para engrandecerme tanto. Por eso el Proverbios 30 me encanta. Señor, no me des mucho para envanecerme y creerme Dios, y tampoco no me des muy poco para robar y hacer quedar mal a tu nombre. Dame, ¿qué dice? Lo necesario, ¿verdad? Lo necesario es lo que yo quiero. Esas cosas solo se aprenden, hermano, cuando hemos sido pasados por fuego. Acuérdese, a los amigos de Daniel los pasaron por fuego, ¿verdad? Los pasaron por fuego. Y el horno calentado 7 veces más de lo normal, que, hermano, es figura de los últimos tiempos, es figura del último tiempo ya. Pero fue necesario que pasen por fuego. Yo no me puedo imaginar, hermano, nosotros como padres no queremos que nuestros hijos, hermanos, sufran ningún rasguño siquiera, no queremos que se afecten en nada, pero Dios, siendo padre, deja que sus hijos vayan al horno de fuego. ¿Puede imaginarse usted eso? Y no solo eso, sino 7 veces más calentado. ¿Sí me escucha, hermano? Pero ¿por qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Porque Dios ha de glorificarse allí. ¿Quién estaba con esos 3 jóvenes adentro? El Señor estaba con ellos. Y Nabucodonosor decía, ¿cuántos se echaron al horno? 3, pero yo veo 4, decía. Fíjese, eso quiere decir que el Señor permite esos tiempos, permite esas circunstancias, pero para glorificarse, para exaltar su santo nombre, para demostrarte a ti y a todos los que te rodean, hermano, quién es Él y qué hace por sus hijos. No tengas miedo a entrar al horno de fuego. Cambia ya esa mentalidad. Hermano, no le tengas miedo a los tiempos difíciles.
Cambia ya esa mentalidad. Dios no es como nosotros. Ay, no por aquí, no, porque te vas a lastimar. Espérate. Oh, ya se me cayó. Venga, y lo vas a marcando de aquí a la casa como 20 cuadras. Porque es que se me va a lastimar nuevamente. Sí, hay que tener cuidado con los chicos. Pero Dios no es así. Si entras al horno de fuego, Dios lo permite. Porque ahí el Señor ha de glorificarse. Y ahí el Señor te va a demostrar la fidelidad suya. Y ahí el Señor, hermano, te acordarás tú de dónde te salvó. Tienes un préstamo gigante que no tienes cómo pagar. Dele un aplauso al Señor. Escúchame, aquel que pagó un préstamo que no podía pagar, se acordará, hermano, que en sus fuerzas no pudo, pero que solo el Señor. Como aquella hermana, ay, dice, yo no sé cómo pagué esa deuda, pero la terminé pagando, solo por la gracia de Dios. Fíjese, hermano, hay gigantes, hay cosas que se vienen a nuestra vida y Dios las permite. Dios va a dejar que pases, Dios las va a dejar. Jesús le dijo a sus discípulos, mira Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo me imagino a Pedro escuchando, así abiertos los ojos. ¿Cómo es eso? Ay, Señor, pero tú lo reprendiste, ¿verdad? No. Yo rogué al Padre que no les falte fe. Pero Señor, ¿cómo vas a decir eso? ¿Tú vas a dejar que me zarandeen como a trigo? Sí, porque es necesario. Tiene que salir lo que está mal. Tiene que salir. Pero yo voy a estar contigo, dice el Señor. Fíjese, el Padre no los va a dejar. Su fe no va a faltar. Y cuando pasen eso, porque ya el Señor le dijo lo que iba a suceder. Mire qué bueno es esto, porque el Señor le dice, y cuando haya sido restituido, restituye a tus hermanos. O sea, ¿qué le estaba diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo? A ver si alguien me pudo entender. ¿Tú estás aquí, Pedro? ¿Vas a pasar la zaranda? Pero vas a ser restituido. ¿Sí me escucha? Vas a salir bien. No vas a morir. Esa zaranda no es para muerte. Vas a salir. Y vas a ser restituido y vas a hacer algo. Una vez que hayas pasado eso, vas a estar en la capacidad de poder ayudar a tus hermanos. O sea, ¿era necesario o no era necesaria esa zaranda? ¿Para qué? Para que Pedro fuera útil en las manos de Dios. Porque sin fuego, sin la zaranda, sin el proceso, no estamos listos. El Pedro antes, hermano, si tú venías a pedirle un consejo a Pedro, ¿cuál era el consejo de Pedro? Antes de pasar por la zaranda, ¿cuál era el consejo de Pedro? Imagínese usted pidiéndole un consejo a Pedro, ¿no? Pedro, mira, tal persona, tengo problemas, móchale la oreja. ¿Verdad? Eso no es lo que hizo Pedro. Cállate a puñetes, hermano. Pero cuando Pedro sale, fíjese lo que nos aconseja. Abra su Biblia en Primera de Pedro 5 y mire lo que le aconseja ahora Pedro. El Pedro antes, hermano, mochaba orejas. Este Pedro ya no. Primera de Pedro 5. Fíjese lo que dice. ¿Cómo lleva por título? Apacentar la grey de Dios. ¿En qué se volvió Pedro? ¿Qué se volvió? Alguien que apacienta. Mire usted, hermano, ya no mochaba orejas. Ahora va a apacentar. Mire lo que dice, y esto es precioso porque esto es madurez. Mire, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y mire, le da 3 consejos y aquí viene el primero. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿qué dice?
No por fuerza, sino voluntariamente. Mire acá, présteme atención un ratico acá. Ese Pedro es muy diferente al Pedro que Jesús encontró, ¿verdad? Es un Pedro muy distinto. El primer Pedro negó, se disgustó, se enojó. Hermano, voló la oreja, quería pelear en sus fuerzas, ganar las batallas en sus fuerzas, como muchos todavía podemos estar en nuestra vida, ¿sí? Peleando en nuestras fuerzas. Pero el Pedro que resulta después del horno, después de que ha sido pasado por fuego, ya es un Pedro distinto. Y es un Pedro que dice: apacentad la grey de Dios, el rebaño de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede traer paz a la iglesia si no ha sido primero pasado por fuego, ¿verdad? Por eso a mí me gusta sentarme con los ancianos a conversar. Me gusta sentarme con las personas que ya tienen canas. Me gusta conversar con ellos. ¿Por qué? Porque se aprende mucho. Se aprende. ¿De qué se aprende? Han sido pasados por fuego. Me refiero a los varones de Dios, a la gente de Dios, a los varones, a la gente que ha aprendido, hermano, y que está en los caminos del Señor. Mire, aquí tenemos algunas. Ahí está. Fíjese usted. Yo algún rato quisiera hacerme, hermano, como canitas. A mí me gustan las canas, hermano. Amén. Pero no soy canoso. Pero es bonito, es bueno. En las canas, ¿qué hay? Hay experiencia, hay sabiduría. Entonces, Pedro, mire lo que dice Pedro, escúcheme. Pedro dice: apacentad la grey de Dios. Y es un consejo que le da al pueblo, a todo el pueblo. Apacienten la grey de Dios. Pudiera yo decir a los padres: padres, apacentad a vuestros hijos, pastoreadlos bien, pastoreadlos conforme a la palabra de Dios. Y mire lo que dice, primer consejo que da el apóstol Pedro: no por obligación, dice. No por obligación, o sea, no hagan nada por obligación. No es que el pastor dijo: no hagan nada por obligación. Sí hay que obedecer, pero cuando las cosas son obligadas no funcionan, ¿verdad? No sirve. Yo cada vez me voy dando más cuenta de eso, que cuando las cosas se hacen a la fuerza, hermano, no dan, no sirven. Mire, ese es el consejo de Pedro. No lo hagan ustedes por la fuerza, no sirvan a Dios por fuerza, sino que voluntariamente. Mire usted, es la forma en la que nosotros debemos ir aprendiendo. Nuestra paciencia se va moldeando. Lo segundo que dice allí: no por ganancia deshonesta, también dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino, ¿qué dice? Con ánimo pronto. Fíjese usted, o sea, no buscando riqueza, no buscando corrupción, es lo que está diciendo. Mayormente a los ministros, a los pastores, el apóstol Pedro les está hablando. En el 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Subraya esa palabra, por favor: siendo ejemplo, siendo ejemplo. Y mire lo que dice el 4, hermano, es precioso. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es ese? Es Cristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué dice? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El salmo que acabamos de leer dice: gracias te doy, Señor, por haberme
humillado. Fíjese usted, ¿tiene que ver el trato de Dios con la humildad? Sí, tiene que ver con la humildad. ¿Qué provoca el horno de fuego en nosotros? Humildad. Cuando salen los amigos, hermano, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando salen del horno de fuego, ellos no salen, hermano, glorificándose ellos, sino que ellos salen con humildad, con sencillez. Salgan, dijo Nabucodonosor, siervos del Dios más alto, porque Él los ha librado del horno de fuego. Ahora sí, dijo, sepan que el Dios de ellos es un Dios verdadero, es un Dios poderoso. O sea, ¿qué provoca cuando tú pasas por fuego y el Señor te da la victoria a ti? ¿Qué provoca? Humildad. ¿Y eso qué provoca? Que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. ¿Sí? No importa, hermano, lo que esté pasando, no importa si tus hijos están rebeldes, lo que está sucediendo, hermano, mira, persevera en el Señor, persevera, búscale, sigue adelante, pídele al Señor fuerzas nuevas. Te vas a dar cuenta, hermano, que la gente va a decir, oiga, no era, ese era bien fregado, pero ahora veo que está pastoreando una iglesia. ¿Quién hace eso? El Señor, hermano. Él es el que hace eso, porque suya es la obra. Amén. Pero todo está en su mano, hermano, todo está. Y mire lo que dice después, en el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra, y mire lo que dice el 7, ansiedad sobre Él, y nos recuerda a todos que Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, quiero que subraye esto por favor, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Que las pruebas que tú estás pasando, también otros la están pasando. Y que lo que tú ahora estás pasando, tal vez otros ya lo pasaron. Pero que no hay nada nuevo. Que sencillamente, hermano, Dios moldea a todos, aquí, allá y donde quiera que estén. Pero ¿qué nos hace pensar a nosotros esto? A ver, quiero que medite un momentito, por favor. Levante su cabecito un momento. Y quiero que mediten esto. A ver, ¿qué nos hace a nosotros? ¿Qué nos trae a la mente? ¿Qué nos trae a la mente? Esto. Los mismos padecimientos que tú estás pasando, otros ya lo pasaron. O otros le están pasando. U otros lo están pasando en todo el mundo. ¿Qué nos hace eso a nosotros? ¿Qué trae a nuestra mente eso? Que es un proceso que todos tienen que pasar. Todos tienen que pasar. Pero que algunos ya lo pasaron. Y que debemos aprender a ver aquellos que ya pasaron, para poder aprender de aquellos que ya pasaron. Por ejemplo, yo veo la vida de Job. ¿Qué no pasó Job? ¿Qué no sucedió Job en la vida de él? Pero pasó. Eso me enseña a mí, hermano, que la victoria está en la mano de Dios y que está asegurada ya. Pero que lo que estamos pasando no nos debe hacer alejar de Dios, desanimar. No nos puede hacer nosotros pensar, ay, estoy solo, no, ya Dios se ha olvidado de mí, Dios me ha abandonado ya. No. Lo mismo que estás pasando tú, lo está pasando Pedrito, allá Juanito está pasando lo mismo, acá está pasando esto, acá está pasando el otro. A veces nos sentimos solos como Elías, el profeta Elías, tan desanimado y desalentado, se escondió en la cueva y eso a Dios no le agradó. Y cuando viene el Señor y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te escondes?
Y precisamente es lo que el Señor, hermano, hoy nos hablaba en la administración. ¿Por qué nos escondemos de Dios? ¿Por qué decimos, ay, es que mis problemas, y nos alejamos? Cuando te alejas de Dios, te estás escondiendo de Él. Cuando piensas y dices, no, es que nadie me entiende, nadie me comprende, estoy solo, te estás escondiendo de Dios. Cuando como hijos deberíamos correr a su presencia, a pedirle, a rogarle, a decirle, Señor, te necesito, Señor, ayúdame. Porque somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Deberíamos ir a su presencia, pero a veces nos escondemos. Y Elías dijo, Señor, solo yo he quedado. Y el Señor le dijo, no, Elías, no te preocupes, no estás solo. ¿Qué fue? Mire usted a Dios dependiendo de un solo hombre, hermano. A Dios diciendo, ay, y ahora si me falla este Juanito, ¿y ahora qué hago? Imagínese usted a Dios así, hermano. A Dios nada lo toma por sorpresa. Elías, tengo 3,000 más como tú, que también están siendo perseguidos igual que tú, que también Jezabel los quiere matar, porque Jezabel quería matar a todos los profetas de Dios y los sacerdotes de Dios. Jezabel quería exterminar a todos. Por eso dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda, hermano, pero mire, no puede tocar lo que el Señor no le ha permitido tocar. No toques a Job, no lo toques. Toca lo que tiene, pero no, a él no me lo tocas. Y después dijo, ahora tócalo, pero no le quites la vida. No, toca su cuerpo nada más. ¿Qué hizo Satanás? Obedecer. Obedecer. Van a ser pasados, le dijo a Pedro, por zaranda. ¿Y qué hizo? Fueron pasados por zaranda. Y ya está. El resultado de todo, hermano, el resultado de todo es lo que importa. No estamos solos. Lo que a mí me hace, hermano, me trae a la mente esta palabra, que los mismos padecimientos que estamos pasando, los están pasando otros también, me hace sentir, hermano, seguro, me hace sentir respaldado, me hace sentir acompañado. Y es más, a veces hasta oro y digo, Señor, por mis hermanos en todo el mundo que estén pasando la misma situación, Padre, ayúdalos también en sus luchas, en sus pruebas. ¿Verdad que sí? Ahora ya no te quejas, ahora ya no es, ay Señor, ¿y por qué me abandonaste? No, Señor, sostén a tus siervos. Estás pasando tiempos económicos difíciles, Señor, sostén a tus hijos. Señor, bendice a tus hijos. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, bendice a tal persona, bendice a tal persona, bendice a otro. Llega un punto en el que ya tus necesidades vienen a tomar segunda importancia y empiezas a orar por los demás, a bendecir la vida de los demás. Y eso es un fruto, diga conmigo un fruto. Es un fruto de fe, hermano. Es un fruto de fe. Tú ya no pasas concentrado. Mire, el apóstol Pablo lo latiguean, hermano, va a la celda y en vez de ponerse a gritar, Señor, ¿dónde estás? Coge un lápiz, un esfero o lo que sea, una pluma y se pone a escribir, hermano. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hemos recibido espíritu de cobardía, sino un espíritu valiente. Fíjese usted, hermano, esa es una fe tremenda. Esa es una fe admirable, hermano. Eso solo pasa cuando somos pasados por fuego. Amén. Solo pasa cuando somos pasados por fuego. El oro se va refinando. Por eso debemos decirle gracias, Señor, por las pruebas. Porque cada prueba nos hace distintos, nos hace diferentes. Claro, nos enseñan a no tomar malas decisiones, sí, porque tal vez, hermano, por las malas decisiones pasamos tiempos duros, pero Dios controla todo. Pero cuando sales de allí, hermano, entiendes, aprendes a no volver a lo mismo, pero también entiendes que la misericordia de Dios es tan tremenda, hermano, que a pesar de que fallaste o cometiste tú los errores, el Señor te ayudó.
Fíjese. Y ese es, hermano, creo yo personalmente que eso causa no solo agradecimiento en la vida del cristiano, va produciendo amor hacia Dios en nuestra vida. Porque qué Dios tan fiel, tan misericordioso que es, que a pesar de nuestros errores, el Señor nos libra de todo eso. A pesar de nuestros afanes a veces, el Señor nos ayuda. ¿Cuántas veces yo, Señor, me equivoqué, Padre, me equivoqué, ten misericordia? Y el Señor, bueno, otra vez, aprende, va, te saco nuevamente. Me pregunto yo, hermano, ¿cuándo dejaremos de equivocarnos? Cada vez menos, cada vez menos. Cada vez que tu vida va siendo moldeada por Dios, te vas equivocando menos ya. Pedro, como le dije, mochaba orejas. Ahora está diciendo, apacentad al pueblo. Fíjese usted. ¿Y se convirtió Pedro en una bendición tan grande para la iglesia? Claro que sí. Se convirtió en una bendición. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago. Mire lo que dice Santiago 5. Santiago 5, usted lo conoce ya. Abra allí su Biblia, por favor. De la carta de Pedro, un poquito para atrás nada más. Cinco, 7. Por tanto, hermanos, ¿ya lo tiene ahí? ¿Sí? Lleva por título, tened pacientes y orad. Fíjese, ¿ese consejo de quién salió? De alguien que fue pasado por fuego. Fíjese usted. ¿Por qué usted no encuentra ninguna carta que hable? Solo quiero que piense en esto, por favor, levante un ratico de su cabeza. ¿Por qué usted no encuentra ninguna carta que diga, por ejemplo, carta dirigida a los efesios? Amados hermanos, si estamos pasando tiempos difíciles, por favor, yo he conversado ya con un coyotero para que puedan todos ustedes pasar la frontera y puedan trabajar allá, porque necesitamos ser prosperados por Dios. Que Dios los bendiga, amén. ¿Por qué usted en la Biblia no encuentra nada de eso? ¿Por qué no había coyoteros? ¿Por qué no encuentra eso? Sí había, siempre ha habido la migración o emigrar, siempre ha habido. El hombre siempre ha estado de un lado para otro, siempre en la historia, desde los inicios. Pero ¿por qué usted no encuentra una carta así? ¿Por qué no la encuentra? Porque no hay eso en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seas firme, que hables con fe, y que si Dios te permite ir a otro lado por la vía legal, puedas llevar palabra, puedas llevar fe, puedas ser de bendición. Yo me gozo por los hermanos de Venezuela que han pasado por esta iglesia. Para la gloria de Dios, todos los hermanos que han venido de Venezuela han sido de bendición para esta iglesia. Acuérdese usted, el hermano Giovanni, por ejemplo, un chico muy entregado a Dios. Aprendió mucho aquí, gracias al Señor. El Señor le enseñó mucho. Abraham, Oriani, oye hermano, los recuerdo por nombre, los recuerdo. Ahora los hermanos que están, fíjese. ¿Y qué tal si de aquí en algún momento alguien parte para otro lado o tiene que irse para otro lado? Dios en su voluntad tiene que llevarlo. ¿Para qué será? Para establecer la palabra de Dios en la gente que necesita. Amén. Jamás está en la voluntad de Dios. Ay, no me voy porque es que necesito trabajo, me voy en busca de dinero. Va y se olvidó de Dios, se olvidó de la iglesia, se olvidó de todo, hermano. Eso no está en la voluntad de Dios. Peor por las vías ilegales. Por favor, si alguien me pide a mí consejo, pastor, ya voy a hablar con el coyotero para irnos, prohibido. Prohibido. Eso no está en la voluntad de Dios. ¿Sí me oyó? No está.
Es que Dios no ocupa lo ilegal para hacer sus propósitos. Jamás. No vaya usted a arriesgar su vida. Y hay gente que peor todavía arriesga hasta sus hijos, hermano, a ser abusados, a ser muertos, a que se pierdan, a ser secuestrados y todo. Que Dios tenga misericordia de toda esa gente. Pero usted que es pueblo de Dios, mire que en la palabra de Dios jamás Dios aconseja eso. Lo que aconseja es: establécete, vive con fe, créele al Señor y vas a ver las misericordias de Dios. Amén. ¿Sí? Así que, hermano, el Dios de aquí gobierna en todo el mundo. Es el Dios todopoderoso. Amén. Y si Dios te permite ir a otro país, es para que seas de bendición, para que lleves la palabra, para que prediques el evangelio, para que seas luz, no para que andes buscando, hermano, solo sostenerte económicamente y nada más, y ahí se acabó tu vida. Para eso no. ¿Sí me oyó, hermano? Vas a ser de bendición. Yo sé que de aquí va a salir gente, hermano. El Señor va a llevar gente a otros lados a predicar el evangelio, a hablar de la palabra. Yo lo sé. Mi propósito no es que toda la vida estén aquí sentados escuchándome a mí. El propósito, como Dios me lo dijo algún día, de allí saldrán fuentes, ríos y manantiales. Esa fue la voz que el Señor, hermano, me habló viendo un grupo de gente, de niños, de jovencitos que estaban adorando a Dios y bendiciendo a Dios. De allí van a salir, dijo. Así que, mis amados hermanos, tened paciencia. Y dice Santiago, leámoslo por favor rápidamente. Por tanto, o bueno, leámoslo con paciencia, hermano, no lo leamos rápido. Porque estamos hablando de la paciencia, entonces leamos con paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Subraya esa palabra, por favor, afirmad vuestros corazones, porque allí está el secreto. Porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Wow, subraya eso por favor. Bienaventurados a los que sufren. Mire usted, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mire usted, hermano, hasta ahí nada más, hasta ahí quiero leer. ¿A quién usa Santiago para hablar de la paciencia? A Job. Hermanos, aprendan de Job, dice. Aprendan de la paciencia que tuvo. Afirmen los corazones. ¿Qué quiere decir eso que les dice subrayar? Afirmad los corazones. ¿Qué quiere decir? Creerle a Dios. Mire, pararse sobre, hermano, en la palabra de Dios, cimentarse en la palabra, creerle a Dios. Si hoy día no te fue bien, tranquilo, sí, te vas a desanimar un poco, tranquilo, hermano, el Señor, mira, ¿cuántos días tiene el mes? 30 días, tranquilo, que para el Señor las cosas se pueden solucionar en segundos. Para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Cuántas veces he dicho yo, Señor, si está en tu voluntad que yo vaya a predicar en tal lado, no tengo dinero ahorita, pero si tú me bendices para el pasaje, sabré que tú quieres que vaya a predicar allá. Hermano, acabo de orar, me llaman, necesito esto, el otro. Hermano, ahí está el dinero ya. Gracias, Señor, me voy a predicar tu palabra. Terminas tú de orar y el Señor respondió la oración. Amén. Para Dios nada es imposible. Por favor, hermano, ¿qué habrá de imposible para Dios? ¿Qué? Pero Dios, hermano, nos pasa por fuego, nos pasa por tiempos difíciles, nos pasa por tiempos duros.
para que vayan nosotros moldeándose muchas cosas. Me sorprende la paciencia de Job. Yo quisiera, hermano, en mi vida tener el carácter de Job, tener el carácter de este siervo de Dios. ¿Quiere aprender algo sobre Job? Abra su Biblia, por favor, en Job, capítulo 31. Fíjese lo que dice allí. Job capítulo 31. Y quiero concluir con esto. Todas las cosas que vamos a leer ahorita de Job son frutos. Diga conmigo, frutos. Y son frutos, hermano, que Dios ha ido moldeando en la vida de Job. Son cosas que forman parte del carácter de Job, pero que no nacieron con Job. Escúcheme bien, no nacieron con Job. Estas cosas no nacieron con él. ¿Quién fue moldeando esto en la vida de Job? Es Dios. Para llegar a esto, mire, el capítulo 31, yo lo miro así. Míreme acá, por favor, quiero que lo vea así, como un árbol con muchos frutos, con bastantes frutos. Y cuando yo leo esto, digo, Señor, yo quisiera tener esos frutos también en mi vida. Pero eso es lo que provoca la obra de Dios en la vida del hombre. Y qué bueno sería si todos tuviéramos estos frutos. Mire lo que dice allí. Hice un pacto con mis ojos. Quiero leerle la versión, póngale por favor la versión lenguaje actual al día. Es la TLAD. Amén. Mire cómo dice, mire, vamos a leerla. Dice, yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. ¿Y qué recibí del Dios del cielo? Tan solo la ruina y el desastre que merecen los malhechores. Tal parece que Dios me ve. Espéreme un ratico. A ver, déjeme ver. El 31 le dije, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, es el 31. Ya, sigámoslo leyendo, sí está bien. Tal parece que Dios no me ve, ni se fija en lo que hago. Yo nunca he hecho, ¿qué dice el 5? Nada malo, preste atención. Nunca a nadie le he mentido. Que Dios me ponga a prueba, fíjese usted, y verá que soy inocente. Nunca me aparté del buen camino, ni me dejé llevar por mis malos deseos. Si se encuentra en mis manos alguna cosa robada, que otros disfruten de mis cosechas. Por favor, quiero que vayan subrayando de uno en uno los frutos que Job tiene en su vida. Ahora, ya vamos a ir al principio. Que otros disfruten mis cosechas y se queden con mis campos. Si acaso he esperado que se vaya mi vecino para estar a solas con su esposa, ¿sí está así? Sí, está así. Con su esposa, que mi esposa se convierta en esclava y amante de otros. Eso sería una vergüenza. Sería un terrible castigo, peor que si un incendio destructor acabara con mis cosechas. Cuando mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justo con ellos. Fíjese, de otra manera, ¿cómo podría responder a Dios si Él me llamara a cuentas? Tanto a ellos como a mi Dios nos hizo iguales. Jamás he dejado de atender los ruegos de los pobres. Jamás he dejado ver que las viudas se desmayen de hambre. Jamás he probado un bocado sin compartirlo con los huérfanos,
Desde mi más temprana edad siempre he sido el apoyo de huérfanos y viudas. Jamás he dejado que los pobres mueran por falta de ropa. Muchos me agradecieron el abrigo con ropa de lana. Nunca abusé de mi autoridad para amenazar a los huérfanos. No quiero que Dios me castigue. No podría resistir su poder. Pero si acaso he actuado así, que me quede yo sin brazos. Jamás he puesto mi confianza en el poder de las riquezas. Jamás las muchas riquezas me fueron motivo de orgullo. El sol y la luna son dos astros maravillosos, pero jamás les he rendido culto, ni en público ni en secreto. Mire lo que dice el 28. Si hubiera cometido tal pecado, Dios tendría que juzgarme por haberlo traicionado. Jamás me he alegrado al ver la desgracia de mi enemigo. Jamás he cometido el pecado de pedir que le vaya mal. Jamás nadie ha visto mi casa sin calmar jamás nadie visitó mi casa sin calmar su hambre en mi mesa. Jamás un extraño tocó a mi puerta sin ser invitado a pasar la noche, a diferencia de otros. Jamás he guardado en secreto ninguno de mis pecados, y no por miedo a mis parientes o por temor al qué dirán. Juro que digo la verdad. Espero que el Dios Todopoderoso me escuche y me responda. Si de algo puede acusarme, que lo ponga por escrito. Llevaré su acusación en los hombros y en la frente. Me presentaré ante Dios con la frente en alto y le daré cuenta de mis actos. Jamás he abusado de mis tierras. Fíjese bien lo que dice. Pues las he dejado descansar. Jamás he explotado a mis trabajadores, pues les he pagado su justo salario. Si lo que digo no es cierto, que en vez de trigo y cebada produzca mi tierra espinas. Así fue como Job dio por terminado su discurso. ¿Cómo lo ve a Job usted aquí? ¿Cómo lo ve? ¿Verdad que está desanimado? ¿Verdad que está desalentado? ¿Verdad que está, hermano, como no solo triste, entristecido? Pero a la misma vez, yo quiero que usted entienda esto, a la misma vez, Job es metido al horno de fuego, pero Job también tiene frutos. Diga conmigo, Job tiene frutos. ¿Sí? ¿Y por qué tiene Job frutos? Porque su vida ha sido para eso. La vida de Job ha sido para eso, para ser moldeado por Dios. Pero ¿fue o no fue de bendición Job para donde él vivía, para el pueblo en el que él vivía? ¿Fue o no fue de bendición? Claro que fue de bendición para los huérfanos, fue de bendición para las viudas, fue de bendición. Cuando yo leo esto, escúcheme, cuando yo leo todo lo que Job hacía, por favor, cuando yo escucho y leo todo lo que Job hacía, yo digo, wow, si Job con esas cualidades tuvo que ser metido al fuego, ¿cuánto más nosotros? Yo cuando leo esto y digo, wow, donde yo me senté los huérfanos comían. Cuando yo comía, comían las viudas, los huérfanos. Y yo me pongo a pensar, me pongo a ver y digo, ¡ay, Señor! Jamás pagué mal a mis trabajadores. Jamás hice esto, jamás hice el otro. Jamás he codiciado a la mujer de mi prójimo. Jamás he hecho, hermano, fíjese, si él con todos esos frutos tuvo que ser metido al horno de fuego, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que ser moldeados. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Se acuerda usted de José? Cuando entró a la cárcel. ¿Por qué entró José a la cárcel? Usted me va a decir, él entró porque le acusaron. Pues yo le voy a decir que él entró con un propósito a la cárcel. Bueno, no uno, tenía varios propósitos. Pero yo quiero que usted me entienda que junto a José habían dos más. ¿Cuál estaba en la cárcel con José? El copero y el panadero del rey. ¿Y cuál es el que fue
restituido. ¿Y cuál es el que fue, hermano, muerto? El copero fue restituido y el panadero no. Pero ¿por qué el copero fue restituido? ¿Y por qué el panadero no? Escúcheme. José es figura de Cristo aquí. José es figura de Cristo en ese momento, en el horno de fuego. Y el copero es figura de aquel cristiano que sabe, que entiende y sabe complacer al rey. Porque ¿sabe por qué fue restituido el copero? Porque el copero complacía al rey, le llevaba gozo al rey. ¿Qué pasa si tú en tu vida de cristiano te pones a quejar, a quejar, a quejar, a quejar, a esconderte de Dios, a retroceder? No, ya hoy ya no quiero, ya no, así no me gusta, a mí me gusta que Dios me bendiga, si Dios no me bendice ya no. ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Por qué el copero fue restituido? Porque el copero llevaba gozo, diga conmigo, llevaba gozo al rey. Eso es lo que dijo el padre del hijo: este es mi hijo, quien me complace en todo. ¿Cuándo es que nosotros, hermano, cuándo es que nosotros le traemos gozo al rey? ¿Cuándo le traemos gozo a Dios? Cuando no nos quejamos, cuando le decimos gracias, Padre, por las pruebas. ¿Cuándo le traes tu gozo al Señor? Cristo está allí contigo. Cuando tú le traes gozo al rey, es cuando tú, hermano, le dices: Señor, algo tú estás moldeando en mi vida, algo tú estás haciendo. Yo lo creo, Señor, y yo sé que no voy a salir igual de esta prueba. Dice amén. No voy a salir igual, pero la victoria ya está asegurada. ¿Sí me escuchó? La victoria ya está asegurada. Vas a pasar la zaranda, pero vas a ser restituido. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer, hermano, es darle gracias a Dios por las pruebas. Es decirle: gracias, Señor, porque al final la vida de Job, hermano, se convierte en una bendición. Se convierte en una tremenda bendición, no solo para los que estaban en su casa, sino para todo ese pueblo. Se convierte en una bendición para él mismo, porque dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Se convierte en una bendición porque la vida de él, aunque entró, si lo pudiera comparar con el copero y el panadero que entraron con José a la cárcel, que José allí es figura de Cristo, pues el copero fue restituido porque traía gozo al rey. De la misma manera nosotros, hermano, cuando seamos restituidos, vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. ¿Qué? Traerle gozo a nuestro Padre Celestial, no quejarnos. No decir: ay, Señor, ¿y por qué a mí? No alejarnos, no escondernos de Dios. Traerle gozo al rey. ¿Cómo esté? Mi fe no depende de las circunstancias. Mi fe depende de Dios. El mes tiene 30 días y el Señor gobierna sobre cada uno de ellos. ¿Sí me oyó? El Señor gobierna sobre cada día. De el primero al 29, al 30, al 31, Él es el dueño de todos los días. Así que no os desaniméis, pueblo de Dios. No se desanimen. Cobren ánimo en el Señor y entiendan y afírmense en Él. No se quejen. No vaya buscando hacer las cosas ilegalmente. Honre a Dios, hónrelo. Y va a llegar un día en el que van a golpear. Ey, el copero, salga. Lo restituyeron. ¿Por qué? Porque el rey lo necesita. Usted le trae gozo y lo restituyen y lo ponen allí. Amén. ¿Sí? Dele un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. Sobre sus pies. Te vas a volver útil en las manos de Dios, iglesia. Te vas a volver útil en sus manos. Te vas a volver útil cuando hayas sido pasado por fuego. Nos vamos a volver útiles en sus manos. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana que nos regalas. Gracias por darnos
oh Señor, el privilegio de adorarte, de bendecirte. Gracias porque tú estás aquí. Yo te alabo y te bendigo, te exalto, oh Dios. Dígale gracias por las pruebas. Gracias, Señor. Gracias por los tiempos de escasez, porque es en esos tiempos en los que buscamos más tu rostro. Gracias por los tiempos de sequía, porque es allí cuando tu pueblo se vuelve a ti. Gracias por el horno calentado 7 veces, porque allí es donde te glorificas. Son esas cosas las que marcan el corazón de tu pueblo, de tus hijos. Cuando recuerdan de dónde los has librado. Señor, que la fe de ninguno falte. Que la fe de ninguno falte, que la fe de ninguno mengue, que todos aquí entiendan que la victoria está asegurada. La victoria está asegurada, pueblo de Dios, porque el Señor ya venció. Confiad, dijo el Señor, confíen. Yo he vencido ya. He vencido al mundo. Aunque en este mundo tengan aflicciones, confíen, porque yo he vencido. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Si tú hoy viniste desalentado, recibe fuerzas nuevas en el nombre del Señor. El Señor está contigo. Procura llevarle gozo al Rey. Procura llevarle gozo. Procura llevarle gozo. No queja, no te quejes más. No pelees con tu esposa, no pelees con tu casa, no pelees con tus hijos. No, lleva gozo, lleva paz, lleva frutos. Lleva frutos. Porque va a llegar el día, escúchame bien, en el que el Señor va a examinar tu causa. Y van a golpear la puerta y van a decir: hey, sale. Has sido restituido. Porque tú traías gozo y ahora debes seguir trayendo gozo al Rey. Cuando hayas pasado por fuego, cuando Cristo, hermano, te haya mostrado su bondad, su misericordia, y cuando salgas de allí, vas a ser útil en sus manos. Vas a ser un instrumento precioso. Vas a ser oro refinado cuando pasemos. Así que ninguno mire en el Señor desventaja, ninguno se desanime, todos cobren aliento. El Señor es dueño de cada día del mes. Él es el dueño. Él gobierna sobre cada día y sobre todas las cosas. Así que dale gracias al Rey, dale gracias. Y dígale: grande es Dios. Una vez más. Y alábele. Dígale: hacedor de maravillas. Aleluya. Con manos levantadas, y deposítate en sus manos y confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. Deposítate en sus manos. Eso. Llévale gozo al Rey. Llévale alabanza. Llévale alabanza. Complace al Rey con tu alabanza. Oh Señor, en todo tiempo te bendeciré. En todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Dígale: grande es Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú. Sí, Señor. No hay otro como tú, Altísimo, hacedor de maravillas.
había. Recibe la paz, el gozo que viene de Cristo, fuerzas nuevas en el nombre del Señor Jesucristo. Fe, paciencia, sabiduría, que el Señor vaya moldeando en tu vida. La victoria está asegurada. Aleluya, aleluya. No hay otro como tú. Dale palmas al Señor y dígale gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. ¿Sabe por qué Job fue restituido? Porque Job se compara al copero del rey, quien fue restituido. ¿Qué debemos ser nosotros? Aquellos que llevan gozo al rey. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Tome su asiento. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Tomen control de los niños.